Buenos días amigos, hoy viernes de 27 de julio de este año 2018, preparándonos para despedir ya el mes séptimo y entrar en la curva de la Paraguay de finales de año. También preparándonos en la antesala prácticamente del Día del Padre en la República Dominicana, día que como el Día de la Madre, celebramos todos con respeto, con mucha unción, porque consideramos que ciertamente estos generadores de familia merecen un reconocimiento siempre. En esta ocasión de los viernes que nosotros pasamos revista a acontecimientos que han venido desarrollándose en la semana o que muestren algún grado de madurez y definición. Comencemos por uno de ellos, hay más de uno hoy. El de la posición que ocupa la República Dominicana en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por primera vez desplazando claramente a Venezuela, por lo menos hasta la jornada de hoy, lleva 2 días ocupando la 4ª posición en el medallero y un poco alejado de Venezuela porque les lleva unas 3 medallas de oro. Las medallas de oro valen, Venezuela tiene más medallas si está la suma que República Dominicana, que sumaba 50 anoche. Venezuela debe tener cerca de 70, pero no tienen el valor. Venezuela que tienen las de República Dominicana porque tiene 17 de oro la República Dominicana, una docena, un poco más de plata y unas 22 de cobre. 50 en total. Ese medallero refleja una cosa de la que no podemos desprendernos si vamos a analizar la situación de hoy en América Latina. México más que duplica la posición del medallero a Cuba, que fue incluso la verdadera reina de los Juegos Centroamericanos en épocas pasadas, cuando Cuba recibía todo el respaldo de la Unión Soviética y socios del campo socialista, y tenía una extensa producción azucarera que colocaba precios privilegiados en esos mercados y podía adquirir tecnología, servicios, alimentos, incluso descuidar algunas estructuras productivas como lo hizo para depender en gran medida de alimentos y dedicar buena parte del presupuesto a la educación, como lo ha hecho, y a la atención de servicios de salud y a los deportes. Las 3 inversiones preferidas de Cuba en época socialista ha sido precisamente esa: educación, salud y deportes. No por casualidad, por tanto, resaltó en cada uno de esos campos en América Latina y todavía hoy es reconocida por Naciones Unidas como una de las naciones pobres, sigue siendo una nación pobre, que alecciona en cuanto a servicios de educación y de salud y de deportes. El deporte, como les digo, en varias ediciones de Juegos Centroamericanos se llevaba el medallero, en primer lugar. Ahora en México con toda seguridad. México les va probablemente a más que duplicar, como en el momento acontece, a Cuba. Nosotros, que siempre estábamos por detrás de Venezuela, vamos a desplazar a Venezuela. ¿Qué indica eso? Que la situación económica y social crítica de Cuba, que la situación económica y social crítica de Venezuela se expresa en una reducción de la calidad de sus servicios y de sus actividades en varios campos, en este caso en los deportes, en la calidad. Y muestra también que lo que la están desplazando han echado adelante, como es el caso de México. México, luego de que entrara en crisis Brasil, a partir de la persecución que se ha desatado contra toda la dirección del Partido de los Trabajadores de Brasil, que es el que ha estado dirigiendo el Estado
porque los grupos de poder locales e internacionales, de las grandes transnacionales, en particular del Departamento de Estado de los Estados Unidos, le pusieron la flecha a descabezar del poder y de la sociedad a los líderes del Partido de los Trabajadores de Brasil. Ya México pasó a ser primera potencia económica de América Latina, pero con mucho. Y ahí está encabezando el medallero. Es que eso tiene una expresión. Ustedes no se han dado cuenta que en la República Dominicana se ha incrementado notablemente las expresiones artísticas, culturales, de espectáculos, como si fuésemos en su momento, por ejemplo, Puerto Rico, cuando era la protegida de los Estados Unidos de América, con sus regulaciones impositivas que le facilitaban invertir beneficios en Puerto Rico y convertirlo en un gran almacén, como era, a costa incluso de desmontar muchas de sus actividades productivas tradicionales. Allí se perdió la cultura de cultivar arroz. Oiga usted, hubo que ir a enseñar y otros cultivos. Bueno, entró en crisis también Puerto Rico, entró en crisis. Y entonces nosotros hemos estado cada vez más consolidando nuestro ambiente económico y social e institucional, y eso se refleja en avances en todas las actividades culturales, deportivas, artísticas, científico-técnicas. Eso es así, eso es normal. Entonces, esa es una expresión, es lo que quiero decir, el medallero olímpico, el medallero de los Juegos Centroamericanos y Caribeños, es un medallero olímpico. Es un reflejo de la situación de cada nación. Ahí usted ve como Guatemala, que también muestra grados de avance, se expresa en ese medallero, eso es así, y demás. Bueno, probablemente los juegos concluyan más o menos en esa misma situación, pero lo que uno tiene que lamentar, porque hay que lamentarlo, por ejemplo, es que la República Dominicana desplace a Venezuela por causa de sus problemas serios económicos y sociales. Eso debe ser de pesar para toda América Latina y para nosotros que somos tan cercanos a los venezolanos. Venezuela tiene más de casi 4 veces la población dominicana y tiene inmensos recursos materiales y humanos, mucho más que nosotros en todos los planos. Y no debiera estar pasando por esa situación por causa de una mala conducción del Estado, errática conducción del Estado. Que no vengan con cuentos ahora a adorar la píldora. El proyecto del nuevo socialismo, en el caso venezolano, ha resultado un fracaso, un rotundo fracaso. Habrá mejorado en 2 o 3 líneas, pero en otras ha agravado la situación económica y social e institucional de ese país. Y eso se refleja, tiene que tener un reflejo al exterior, cuando tienen que salir a competir, por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos. Miren, cambiando de tema y también sacando provecho a experiencias acumuladas. Cuando se creó la Bolsa de Valores de Santo Domingo en el 1992, los que estamos cercanos al ambiente económico, yo era editor económico del Listín Diario, inmediatamente abrimos una expectativa enorme porque decíamos, bueno, ahora sí es verdad, empresas que han sido familiares, que no han dado paso a inversionistas provenientes de fuera, que además han tenido que operar esencialmente con capital bancario, tomando créditos que probablemente se les sustraen a otras actividades. Estamos hablando de la industria en momentos en que el turismo, la agropecuaria y muchas otras actividades necesitaban capital, pero en ese todavía momento era la manufactura la que lideraba toda la economía, aportaba más de un 30% del Producto Interno Bruto, llegó a aportar el 37% del Producto Interno Bruto. Qué bueno, porque eso va a diversificar
Ahora las fuentes de capital van a estar disponibles para muchas otras actividades y va a pasar una cosa importante. El público va a poder participar de la propiedad de las empresas. Y un tercer efecto positivo, las empresas van a obtener capital fresco sin tener que pagar intereses a los bancos, únicamente con la expectativa de ganar. Si ganó, distribuye a los inversionistas. Y eso va a sincerizar y a transparentar más los precios, los costos de una economía. Las bolsas de valores ejercen un poder enorme en las economías. Y por eso que existen en todas partes del mundo. ¿O ustedes creen que en China no hay una bolsa de valores activísima? En China popular, la China comunista, la bolsa de valores activísima, que tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social. En Cuba sí no la hay, ahí no hay ni pensar en bolsa de valores. ¿Y qué, por qué ve usted? ¿Y la diferencia cuál es? Uno atrás y el otro muy adelante. ¿Usted cree que no hay una bolsa de valores en Vietnam? Pues sí. Bueno, en toda América Latina hay bolsa de valores, a excepción de Cuba o de Haití. La bolsa de valores nuestra ha transado una acción, una sola acción, en todo lo que lleva de creada. 8 más 18 son 26 años. Óigame, ya acumuló más de una generación y no ha transado una acción en toda su historia. Eso lo hemos criticado porque eso implica que allí lo que se estila es una operación puramente especulativa de trasiego de papeles, pagarés. La bolsa ha crecido muchísimo en ese plano, en el trasiego de pagarés. Pero siguen siendo las empresas dominicanas de familia, de único dueño de familia. Y además, dependiendo del capital de trabajo, es de los bancos locales y extranjeros, lo que encarece la producción, porque si usted tiene que pagar intereses del capital que toma para capital de trabajo, eso usted se lo va a cargar al costo. Son de familia, como les digo, y siempre nos decíamos, pero ¿por qué este tema no se trata en los sectores empresariales del país? ¿Por qué no se dice? Bueno, pues ayer nos dieron una contestación porque en un seminario, en un encuentro, el desayuno que se tituló Retos pendientes para alcanzar los nuevos instrumentos financieros, organizado por la Asociación de Industria de la República Dominicana. Oigan, le estamos diciendo desde ayer que hay nuevos aires flotando en la Asociación de Industria y en el alto empresariado dominicano. Unos jóvenes responsables de tratar este tema dijeron que las empresas de República Dominicana no se motivan a realizar emisiones, o sea, poner emisiones públicas, poner acciones a disposición del público, porque necesitan incentivos fiscales y regulatorios que faciliten el proceso de transparencia en sus operaciones. Eso dijeron Manuel Cáceres, del sector de puestos de bolsa, y Yamil Isaías, de fondos de inversión, a participar en el seminario que les dije, patrocinado por la Asociación de Industria. Isaías indicó que hubo un primer borrador de modificación de reglamento de valores que presentaba muchísimos incentivos. Eso es reciente, de los últimos 2 años, para las empresas que emitan acciones públicamente. El incentivo incluso estaba condicionado a la cantidad de patrimonio que se emitiera. Pero cuando llegó a las manos de la Dirección General de Impuestos Internos, todo se borró. Porque implicaba sacrificio al Estado, sacrificio fiscal. Creo que se perdió una oportunidad de oro con el tema de los incentivos, por el tema de los incentivos. Considero que sin incentivos es muy difícil que arranque la emisión de acciones.
Dijo que para salir por primera vez al mercado de valores, las empresas necesitan ese empujoncito. Oigan ustedes, por falta de esa facilidad, de esa transparencia, oigan ustedes lo que está pasando. Nosotros no sabemos cuál es el verdadero tamaño de la industria manufacturera del país. Porque ellos se guardan esa información, no la transparentan. No sabemos qué porción de mercado tienen, del mercado nacional, y qué otros le corresponden a competidores de similares extranjeros. No sabemos cuánto se ganan cada una de esas empresas nativas. No sabemos cuánto tributan. Y por tanto, cuál es su verdadero tamaño. Porque no es un secreto, todo el mundo sabe que el que se ve los informes de resultados de cualquier empresa nativa no confía en ellos. No confía porque se sabe que todos pagan impuestos por debajo de lo que deben pagar. Porque una de las cosas que implica una bolsa de valores donde se emitan acciones públicas es que se transparenta todo, se da un paso considerable para que se haga eficiente el cobro de impuestos. Pero si Impuestos Internos impidió que eso pasara porque esta gente reclamaba que no se había dicho claramente, esto no se había dicho, que la causa por la cual fundamental para el empresariado era que no se le daban incentivos fiscales y algún perdón de deuda, por ahí debía andar la cosa, y otras facilidades, y que por eso entonces no participaban de emisión de acciones. Pero ayer se produjo también otra confesión. El presidente de la Asociación de Industria Campos de Moya planteó que los sectores productivos deben aprovechar el crecimiento del mercado de valores y considerar emitir acciones sin temor a perder el control o transparentar sus operaciones. Oiga, por dónde anda ya el empresariado. Dice, no tengan temor a perder el control de sus empresas, tampoco a ser transparentes. Los empresarios, dijo Campos de Moya, debemos tomar en cuenta que el mercado de valores facilita un acceso al financiamiento más barato, estable y recurrente para planes de expansión regionales o locales. Permite alinear los incentivos de los trabajadores con el bienestar de las empresas vía acciones. Garantiza la permanencia e independencia de empresas familiares, contrario a lo que creen muchos, ayudando a una mejor transición generacional. Óigame, ese cambio de actitud era lo que esperábamos para que se comience a producir un verdadero desarrollo del mercado de valores en la República Dominicana, que no lo tiene, por más que lo pregonen y que lo crea incluso el propio gobierno, que por cierto no entendió el mensaje cuando los propios empresarios propiciaron que una modificación a la ley de valores que les daba incentivos para ellos iniciar el proceso de emisión de acciones. Insisto, el país no conoce la primera empresa nativa que haya querido compartir su propiedad con nosotros, con la gente del pueblo, y sacrificando con ello obtener capital fresco y barato. Es más, tan barato que no le obliga a retribuirlo a menos que obtenga beneficio. Óigame, todo eso ha pasado. Nosotros no sabemos cómo el país ha ido multiplicando, el Producto Interno Bruto en un espacio operativo tan cerrado. Ahora, déjenme decirles, para que seamos también justos en la apreciación, eso es lo que explica la pérdida del posicionamiento del sector manufacturero en la economía dominicana. De ese 37 que yo les mencionaba, ahora va por un 16 o por un 14%. Ha perdido más
de un 50% de su importancia en la economía dominicana, porque eso se paga. Usted lo ve grande en apariencia, pero han perdido mucho terreno. Claro, eso está relacionado también con la apertura del mercado, que aquí toma cuerpo a partir de 1990, con un famoso decreto ley que lo pronunció de madrugada el presidente de la República y pasándole por encima al Congreso de entonces, el presidente Balaguer, y que luego se refuerza con la entrada al poder del PLD en el 1996, que vino con un concepto de apertura y modernización. Buenos días, don Mozart. Dice doña Kirsi, nuestra amiga, Kirsi Jaques, que tienen mucha aprensión, temores. ¿Quiénes? No todo el sistema financiero que es propietario de los fondos de pensión. ¿Temores por qué? Porque hay 2 proyectos de ley depositados en el Congreso. ¿Pero por qué temerle a eso? Que ponen amenazan el sistema de pensiones. A mí se me hace tan difícil pelear con Kirsi. A cualquiera de nosotros que lo apreciamos tanto, ¿no? Ella aquí tiene vara alta. Sí. Lo que es ella y Circe Almanza tienen vara alta con nosotros. Y por el camino que vamos también, Campos de Moya. Sí. Qué bueno que mezclaste a Campo de Moya. No, buenos días. Pero la buena amiga Kirsi, bueno, ella estaba jugando su rol, Pedro. Claro, sí. Ese es su papel. Ella es la representante y vocera. Y así es, así es. Muy talentosa, por cierto. Muy talentosa y muy dedicada. Ella es la representante de las AFP. Directora ejecutiva. La directora ejecutiva. De la DARS. De la AFP. AFP. Asociación de Fondos de Pensiones. Sí, entonces ella está jugando su rol ahí defendiendo los intereses del sistema. Sí, sí. ¿Verdad? Del sistema financiero, que es donde ha ido a parar esa cantidad que ella dice que es cierto, porque le pertenece a trabajadores, a la gente. ¿Cuántos son 500 y tantos mil millones? 540 mil millones de pesos, 10 mil millones de dólares. Sí, Kirsi, pero queremos dar mejor valor de uso a eso, queremos mejorar eso. Queremos mejorar eso con la participación, por supuesto. No, es lo más justo. Es lo más justo, y la organización, el desempeño eficiente que tienen los bancos, bueno, con la participación de ustedes, claro. Pero hay que mejorar eso, Kirsi. Hay que mejorarlo. No hay equidad. No hay equidad, no. No hay equidad, Kirsi. Donde se retiren los primeros pensionados. Uno va colocando recursos y finalmente Kirsi acabó de cumplir 60, mamá. 60. Yo acabo de cumplir 60, Kirsi, ya entré en la curva. ¿Tú sabes lo que ha pasado, Kirsi, aquí? Que a pesar de esos millones que tiene el sistema financiero, que tú con mucha dignidad y responsabilidad administrado, claro. Ella me lo administra con una transparencia que tú manejas. Sí. Su cargo. Sí, pero no hay una sola pensión, Kirsi, para los envejecientes. Ay, no, eso tiene que cambiar, Kirsi. Tú tienes que entenderlo, tienes que entender eso, ¿eh? Y más que Kirsi, el sistema, los banqueros tienen que entender eso también. A la banca tiene que continuar llegando nuevos aires, nueva visión del capital y del desempeño. Esa visión, esos cambios que ustedes ven que se están operando en la visión de la industria, con esos planteamientos óyeme, yo estoy sorprendido, llamando a que no le teman, por ejemplo, al mercado de valores, a transparentar, dice a decir lo que se gana. A decir lo que se gana. La posición que tienen en el mercado, eso no importa. Pero ustedes, como nosotros, no vivimos pidiéndole transparencia a los políticos esto. Sí. ¿Y por qué a los empresarios no? A los políticos que sean transparentes, tienen que ser transparentes y obligarlos, pegarlo a la pared para que sean transparentes. Pero de la misma manera ustedes tienen que ser transparentes. Los empresarios. Entonces es verdad que hay muchos recursos ahí, y yo, como Kirsi, como todo el mundo, quiere que eso se preserve. Sí. Pero tiene que entrar en un proceso de mejora sustancial para hacerlo más
equitativo. Sí, sí, sí. Porque no puede ser que legítimamente la banca esté operando con esos 500 y tantos mil millones, porque eso es todo. Digo eso, Pedro. Pero es verdad, mira con lo que pasa. Pero espérate, estoy mintiendo. No, de ninguna manera. ¿Eh? No. Porque aún lo que están puestos ¿Y de esos cuánto es dineros, la ganancia? mira, Sí, aún los divide dineros, para que tú veas entre Sí. lo que nosotros, entre lo que depositamos esos cuartos y la gerencia, la eficiente gerencia de déjame ustedes. decir, vete, en el 2017, la ganancia de los fondos de pensiones fue un 32%. La ganancia de los ahorristas, De un noso- 10. 10. Un 10. Tú no 13 ves- veces más. ¿Ves, Kirsi, que no hay equidad? Entonces, hay no sé, equidad. de lo que se trata es darle un poquito más de equilibrio No a hay eso. equidad. Y no tenemos que pelear. No, de ninguna No tenemos que manera. pelear. Y a los banqueros que sepan que nosotros... Tampoco le Esta ha estamos- sido una poltrona de defensa al sistema No. financiero, Pedro, y de reconocimiento. Pero claro. Por los niveles de Tú sabes que tiene, estabilidad. tú sabes que y de- tiene, y de- tú sabes que que ellos han tiene alcanzado. ella la Sí, razón sí. en advertir que esos dineros que forman parte de una estructura ya económico-financiera vayan a del Estado, inventar, sí. que no vayan a inventar Que no el vayan a Estado y inventar se lo atrape. tampoco. Exacto. No, un momentito. Ahí nosotros estamos de acuerdo con Pero ella en un eso. momentito, no, así no. Bueno, Tú sabes lo que... tú sabes- salí del malvado que me metiste con Gilsi. Sí. Saliste. ¿Eh? Saliste. Sí, es que Gilsi. Bueno, mira, Pedro. A propósito de transparencia, de esa que le estamos reclamando también a todos los sectores, todo el mundo, dijeron a todos. El presidente volvió a dar un paso hacia adelante, muy importante, en el tema de la titulación. Se decreta. 50,000 apartamentos, Pedro, viviendas. 50,000. El decreto con todos los procedimientos para hacer efectivo ya la titulación a 50,000 personas que tienen infraestructura habitacional construida por el Estado en las últimas 4 décadas. 40 años. ¿Ustedes saben a cuánto va a beneficiar? ¿Cuánta gente ha estado esperando por ese bendito título? Más de 200,000 personas, Pedro. Porque cuando tú hablas de 50,000 títulos, tú estás hablando de cuántas familias. De 4 promedios. Multiplícalo por 4. Son 200,000. Cuando llega un título a una casa, llegó el título para todos los que conforman esa familia. Llegó por fin eso. Ay, yo sí me alegro. Yo sí conozco mucha gente que tiene años haciendo fila ahí en el BNB. No, el BNB no, ¿cómo se llama? Sabica, ¿cómo se llama? Bienes nacionales. Bienes Ahí nacionales. es que pagan, sí. Bienes nacionales. Bienes nacionales, Dios mío. Ahí viene. Que se ha hecho un esfuerzo, bienes nacionales desde un Hay tiempo. gente que paga hasta 5 pesos. ¿Eh? Hay gente que paga hasta 5 pesos mensuales. Sí, hasta 5 pesos mensuales. Sí. Incluso, oye. Porque son hace 4 décadas, de Sí. todo lo que ha construido el lugar de hace 4 décadas. Pero no tienen el título, Pedro. No. Es que quien no tiene un título no tiene nada. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? La trascendencia que tiene eso. Entonces eso hay que alentarlo. 50,000 títulos de esas 40 años Mira, eso. de gente Mira. esperando eso. Gente que ha hecho inversión incluso para mejorar. Pero claro, Pedro, Para hacer su apartamentico mejorar de su sol, apartamentico, decente. mejorarlo. Decorarlo. Pero sin su título. Ay, esas son cosas que mira, eso no lo puede apagar ninguna otra información. No me la puede apagar, Todo esa lo no. contrario. No, Todo lo contrario. esa Mira, hay que alentarla y darle seguimiento. mira, la persecución de la Y Procuraduría darle General de la seguimiento. República Ahí voy. con la operación de los tres Ahí brazos voy. te revela a ti Ahí voy. lo que significa a propósito de la transparencia. Porque es que el Estado, ya llegó el momento en que el Estado pida cuenta a los que estuvieron, a los que están y advirtiéndole a los que vengan para administrar los recursos públicos. Eso de corte, ya eso de los tres brazos, había que, y como eso hay que seguir la rumba con el CEA y con todo. Lo del CEA es gravísimo. Bueno, todo eso hay que marcharle. Lo del y ya hay CEA voluntad, es ya ahí se gravísimo. expresó esa voluntad.
Ya ahí se expresó esa voluntad. La depredación del CEA Sí, es señor. gravísima. Y eso no puede ser. Entonces, estamos en... Por eso le decía a Kirsi, estamos reclamándole y tenemos que seguirle reclamando transparencia al Estado. Porque al final, todo eso que se invirtió y esos recursos ahí, esos levantamientos en terreno del Estado y esa venta de propiedad del Estado, uno habla del Estado, somos nosotros los contribuyentes. Claro que más de 1 millón de metros cuadrados. Más de 1 millón, sí, Pedro. Por 80 millones que vinieron. Sí. ¿Sabes cuál fue Sí. el pago real que, Sí. que recibió Corde? Sí. 2 apartamentos en Los Alcarrizos. No, hombre, no, eso no tiene madre. Después que tú restaste todo, lo que vino físicamente, por 1.300.000 metros. No, un Eso tiene que momentito. corregirse. Momentito. Óyeme bien, y no es asunto de que a la cárcel, no, devolución. De gente que, como tú dices, O pagar lo que realmente dice que hay que pagar. O por terreno valorado a $10 el metro, pasaron a pagarse a 150 pesos, a 50 pesos, que yo. no, eso, 20 mira, pesos. Mozart, ahí lo que hay que dar oportunidad a la gente a que compre. Una cosa increíble. Aprovechar Sí, tu oportunidad para que el que pero a desposee precio- eso, a precio razonable. Pero a precio razonable, Pedro. Bastante subsidiado, pero razonable para el Estado. Lo que pasa es que de acuerdo a lo que ha establecido la Procuraduría General de la República, había toda una maquinaria Pero es evidente. para hacer efectiva esa estafa contra el Estado. Entonces, ahí está expresada la voluntad de que eso hay que esclarecerlo, hay que frenarlo y tiene el régimen de consecuencias tiene que ponerse de manifiesto. Tú sabes lo duro que se hace, Pedro, uno conseguir un bien inmueble. Los años que uno tiene, el sacrificio, un préstamo bancario para tú 20 hacer años 20 pagando. años pagando. Estuve yo Así es. para mi primera casita. ¿Tú entiendes? Para que 20 vengan 2 o años. 3 marchantes. 333 con alzarse con el 33 santo y la pagaba limosna. yo. No, qué bueno. Ahí está el procedimiento, el proceso. Y como en todos esos procesos jurídicos, para las personas que están involucradas, el debido proceso. Claro. Respetarle sus derechos y sus asuntos. Sí. Pero eso que llegue donde tenga que llegar y no puede llegar a otro asunto que no sea el esclarecimiento absoluto de todo eso. En manos de quién está eso, cómo se va a devolver eso al Estado y cómo el Estado le va a dar el mejor de los usos a su patrimonio. Es así, Pedrito. Así es. Mira, esta ha sido una semana muy productiva, Pedro. A pesar de todo eso, porque tú sabes que estamos envueltos en el asunto político, la Junta Central Electoral, por la primaria, la disputa por posicionamiento político que uno respeta. Pues esas son cosas, son parte de la actividad, de la dinámica de los partidos y de las aspiraciones legítimas que tiene un ciudadano y tiene un militante y tiene un dirigente de irse posicionando ya, porque ellos están viendo que eso está ahí al doblar de la esquina ya, el 20. Entonces todo el mundo anda, todo el que quiere involucrarse, anda en esos menesteres y posicionándose en tal grupo, en tal tendencia, en tal corriente, y envuelven en eso los medios de comunicación, le dan el seguimiento a todo esto, y a veces todo eso que hace mucho ruido, porque hace mucho ruido, los políticos saben manejarse para que los temitas que colocan no se le caigan. Se inventan cosas y, bueno, para estar en el medio. Pero, mientras tanto, el país tiene una dinámica sumamente interesante. Como esa, tú sabes que ayer pensé, Pedro, cuando llegaron esos vagones de la segunda línea del metro,
pensé en algo que tú decías, hay que establecer diferencia. Entre un Es vagón que y un tren. es que llegaron dos trenes. Y llegaron 2 trenes. 2 trenes. 2 locomotoras. Es que son dos cosas diferentes. Están Un proyectadas. vagón. Están proyectadas 6 locomotoras y 18 vagones. Así es como está el asunto. Entonces llegaron 2 locomotoras y llegaron unos cuantos 4 vagones. Así es como está la cosa. Eso hay que diferenciarlo. Eso hay que diferenciarlo para que ustedes vean claro, que esto para va el en serio. público, sí, para el público no hay diferencia porque un vagón y una locomotora son apariencia, la misma estructura. Sí. Y pero hay una engancha. pero ¿qué pasa? Que lo que es la locomotora tiene todo un espacio para el motor de impulsión, claro. y también tiene asientos, Claro. por eso es que se confunden. Claro. Pero la propia OPREP es la que debe educar en eso y no dejar Ahí es que está la especulación el asunto. el fallito. Sí, hombre. Como que tardan mucho en explicar ese tipo hombre, de qué cosas para que la gente esté cuántas clara. pequeñas en la fallas cosa que se están cometen por haciendo. falta de información. Hombre. Entonces, en ese proceso, otra cosa importante. Yo veía una discusión estos días en el chat de equipo mediático. Sí. Yo dije, déjale un almohadazo a eso, no ponga a estar opinando opinando. Todavía de manera definitiva. Definitiva. O sea, cerrando casos. No cierren casos. No Dejen cierren casos. que sea las altas instancias las que cierren los casos, no nosotros. Sí, por eso digo, denle un almohadazo. Mira, ahí está. Sí. Los bananeros. Llévense de Pedrito. Pedrito siempre ha dicho que los productores a todos los niveles gritan con el buche lleno. No estoy diciendo que no tengan una situación. La tienen, pero eso se ha repetido en otros momentos donde cae los precios en un renglón. ¿Qué ustedes creen? Impacta a los productores y está el grito. Y pierden. Oye, ¿por qué creen que tienen que ganar siempre? Esto es ganar y perder. No es que lo abandonemos. No. A otra cosa. Para usted está produciendo, pero usted tiene que ver tendencia del mercado. Si el mercado le está diciendo no produzca tanto así, porque te va a quedar con eso. Sembraron de más. Sembraron de más. Y no tomaron cuenta que había Entonces me mandan una foto maliciosa y un reportaje donde apareció un productor dándole el guineo a las vacas. Irresponsable. Un irresponsable, sí, pero lo manejaron. Eso fue manejado. Entonces los compañeros dejándose, digo, no, espérense, denle un almohadazo a eso. Esperen, ahí está. El gobierno estaba trabajando en lo que tiene que trabajar. Sembraron de más. Y además no tomaron en cuenta que en la época de vacaciones en Europa las escuelas dejan de consumir banano y baja la demanda. Ellos saben más que uno. Entonces usted tiene que ver las tendencias del mercado, cómo está. Ya hay facilidad de información permanente a través de las redes, del internet. Ya usted está cerca. Y usted no tiene que esperar ni siquiera un informe de agricultura. No, porque ya eso está en las redes. Ya tú buscas los exportadores de banano. Tú vas, tienen sus páginas. Y tú te das cuenta cuál es la tendencia, los mercados te dan, te indican. Ahora va a ver que comer Lo que pasa es que aquí hay prácticas que hay que dejar. Aquí hay gente sembrando arroz donde no se debe sembrar. Y así es. Sembrando habichuelas donde no se debe sembrar. Y entonces después tú lo ves reclamando. Que el Estado que cubra sus costos. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué digo yo? Está muy bien. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el Estado? Lo que estaba programado ya. Y lo que se programa en estos casos, comprar parte de ese excedente. Para darle uso, o en las escuelas, donde sea. Pero eso es dinero. ¿Sabes para dónde va a haber que destinar? Pero eso es dinero. Guineo para las cárceles. Los presos van a ver guineo por un tubo. Bueno, pero los presos son seres humanos. Guineo. Sí, pero son guineo en los hospitales. Son seres mucho humanos. guineo. Sí, llevar guineo y todo eso, está bien. Pero aquí lo que hay y que ver en los programas sociales todo. Son las prácticas, que aquí hay que cambiar prácticas. En los comedores económicos. Que hay que cambiar prácticas porque es así, a los pueblos hay que jalarle la oreja de vez en cuando, sí, Pedro, hay que jalarle la oreja. Y finalmente, fíjense lo que yo decía, no dejemos caer el tema del plástico. Dos casos importantísimos. Ayer hubo una importantísima reunión del ministro del Medio Ambiente con los representantes de la red de cadena de supermercados del país. ¿Para qué? Para buscar mecanismos con eso, que son grandes usuarios del plástico, para ver de qué manera el uso no es tan indiscriminado, tan masivo. Eso puede reducirse
para el reuso, para recipiente que se pueda reusar en una labor combinada con esos establecimientos, por ejemplo, con los supermercados. Eso es una señal importante. Por eso yo digo que cada cosa trae su lado positivo. Esas aguas que agarraron y nos presentaron esa escena terrible en el malecón, trajeron cosas positivas. Bajaron del Palomar al alcalde del distrito, lo pusieron a trabajar, a ponerse en esa. Mostró las deficiencias gravísimas que tiene la ciudad en materia de alcantarillado pluvial, que la tiene gravísima, ¿verdad? Mostró la forma irresponsable en que nosotros los ciudadanos nos manejamos con el uso de los desechos, como tiramos en forma indiscriminada e irresponsable donde quiera, basura. Mostró muchas cosas, pero mostró también la necesidad de que se establecieran políticas y acciones como esa, por ejemplo, de que el Ministerio de Medio Ambiente busque mecanismos que ayuden a paliar ese problema y los efectos de un plástico, de un subproducto del petróleo que está ocasionando tanto daño al medio ambiente, al planeta. No, o sea, no se sabía que la República Popular China prohibió la importación de residuos de plástico. Y eso ha hecho que se al mercado nacional. 22 empresas se llevó de esa que se llevó que usaban el plástico para exportar a China. Para exportar a China. Ya China cerró. Cerró eso. Ustedes se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, no veamos eso como una tragedia. Bueno, es un problema para esas empresas que se dedicaban a eso. Ahora, para el país, es un llamado de atención de que debemos buscar alternativas y darle un mejor uso, porque no es que dejemos de usar el plástico sirve para tantas cosas. Esto que te enganchan y te ponen en las venas y las venas, y muchísimos instrumentales médicos que son indispensables, perfectamente bien. Pero hay otra cosa que no es verdad que es indispensable. Orión, entonces vamos bien en esa dirección también. Buen día. Orión, ¿te acuerdas cuando la leche venía en una botella de vidrio? Y entonces se devolvía la lechera y ellas la rehusaban. Yo no me acuerdo porque ¿Tú no te acuerdas de eso? Pero sí tengo noticias. La historia la una botella de leche que la dejaban en la puerta. Junto con el pan y la leche se dejaba en la puerta y el pan lo guindaban. Nadie le podía, eso sí que nadie le podía la mano. Miren, señores, nadie le ponía la mano ni al pan. Eso es otra cosa. Déjalo ahora. Deja la leche afuera y el pan. No, pero déjala. El mundo está cambiando. Ha cambiado. Ahora vi yo una lechera que está haciendo botellas plásticas. Óigame, dejando detrás el Tetra Pak. Que regrese al Tetra Pak, sí. o busque botella de vidrio reusable. Sí, el Tetra Pak, pero que no, el de cartón ese muy preserva bueno. La leche. Ese que preserva muy bien. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Sí. Yo solo quiero dar alguna pincelada del tema este de los 3 brazos. Nueva vez, una iniciativa del Ministerio Público. Podrían, como al efecto lo hacen, usarlo para la canasta de la corrupción, así nada más. O sea, tú echas en una canasta, esto también, este país está podrido, ya no sirve para nada. Y sí, ahí puede haber una acción de carácter, un ilícito penal. Pero es bueno que la gente comience a entender el hilo conductor de eso. Lo primero es, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CORDE, ¿es una institución, Pedro, del gobierno, sí o no? ¿Era del Estado, sí o no? Sí, es del Estado. No es una institución del aparato del Estado, no es un Ministerio de Interior y Policía, no. Es un consorcio empresarial del cual el Estado es dueño. ¿Es así? Como el Banco de Reserva. Y opera como si fuera privado. O sea, opera conforme a las leyes del mercado, a las leyes. ¿Es así? Sí. Ok. Por consiguiente, el Estado no puede intervenir la que no sea con el instrumental jurídico del cual ella se desempeña
en el ámbito privado. Es así. Para que respete la ley. Es igual que el Banco de Reserva y cualquier otra institución que tenga el banco. La ley. Tiene que ser la superintendencia de banco, en el caso del Banco de Reserva, y las autoridades monetarias. No, es correcto. Y su consejo de director, conforme a la regulación que da, donde opera o en la forma que opera. Las propiedades, bueno, Corde llegó a tener, después del ajusticiamiento de Trujillo, fue el consorcio más grande que tenía el país. Es así, el consorcio comercial, industrial y empresarial. Tenía desde una agencia de vender automóviles, una fábrica de tachuelas, una fábrica de sacos, una fábrica de zapatos, una textilera, una fábrica de aceite, de tabaco, una fábrica de cigarros, etcétera. Es decir, todas las industrias relacionadas con el sátrapa pasaron una línea aérea de importancia. Bueno, lo que hizo el gobierno fue que decretó el término de toda la operatividad o vigencia de ese consorcio empresarial y de todas sus empresas, y ordenó su liquidación por un decreto del dueño de eso en la administración del Poder Ejecutivo, que es el Estado. ¿Es así? Ok, hasta ahí vamos bien. Y le dijo, vendan todo lo que ustedes tienen, véndanlo. Pregunto ahora, voy a ver porque es difícil en este país ni siquiera hacer un juicio, algo un poco técnico, pero tampoco, porque es un ladronazo, este se quiere robar también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ni en un colmadón se puede aquí hablar. Ya antes en los colmadones uno hablaba de todo, ya no se puede, porque te prejuzgan, adrede y con mala fe. Entonces, la Corde, ya hasta ahí íbamos bien, ¿verdad? Una empresa que se maneja, es como si el Estado tuviera un colmadón. Él es dueño del colmadón, pero el colmadón tiene que vender y estar conforme y tener patente conforme al ordenamiento en que se desenvuelve. Bueno, como le ordena la liquidación, Corde tenía propiedades. Por ejemplo, si Corde que llegó a vender, la mayoría se lo incautaron, los aviones de CDA, lo vende. Si liquidan, si esa empresa está liquidada, la Compañía Dominicana de Aviación, todos sus bienes, incluyendo su principal edificio que está ahí en la Jiménez Moya, pues vendió todo y lo convirtió en activo, ya en liquidez. Bueno, lo vendió o lo entregó en dación de pago, lo que haya hecho con eso. Por cierto, ahí está el Centro Tecnológico del Banco de Reservas, por ejemplo. Y vendió, si tenía una oficina en el Banco de Reservas, se la vendió a otra compañía, y si tenía aviones lo vendió o se lo quitaron en adjudicación o en adjudicación. Bien, entonces, y la tachuela, los edificios, las propiedades que tenía en la Máximo Gómez, ahí había una fábrica de clavos, fábrica de sacos y tejidos y cordelería. ¿Está bien? También tenía inmuebles en terrenos, como es el caso de los Tres Brazos. O sea, ¿era propietaria o no? Ahora yo no digo que está ni mal ni bien las diligencias procesales que se hacen. Lo que yo digo es que miren cómo deben hacerlas. Primero, usted vende lo que es suyo. Esos no son los terrenos estatales que tienen, por ejemplo, bienes nacionales. Bienes nacionales resguarda, protege y tutela los bienes inmuebles y de otra naturaleza, que los bienes muebles que desechan las instituciones públicas son los que los administran, los tutelan y determinan su destino. Hasta la chatarra. O sea, la chatarra, todo, determinan su destino. Sí. Y de los bienes inmuebles lo tutela hasta que el Congreso de la República decida si una venta del Estado está correcta o no y la aprueba. Es así. Los bienes del Estado los tiene bienes nacionales. Así es. Y algunas, por leyes especiales, los bienes del antiguo consorcio azucarero, el Consejo Estatal del Azúcar. ¿Qué es lo que hay que determinar? Número uno, Corde era propietaria de los terrenos, no de las mejoras, de los terrenos que hoy conforman el barrio de los Tres Brazos. Si se demuestra que eran propietarios, entonces no pelee por lo ajeno. Quienes no pueden pelear son los que están usufructuando las mejoras en los Tres Brazos. Porque esos terrenos, salió una persona jurídica que dice, son míos, aquí están los papeles. Por ejemplo,
Si es así, lo que se hizo no está mal desde el punto de vista exactamente, ojalá me puedan entender, ahorita dicen que yo estoy apoyando formal. Yo decido que yo voy a vender eso y llego a un arreglo con sus ocupantes de buena fe. ¿Sabes lo que es un ocupante de buena fe? El que pasa mucho tiempo de manera pacífica, usufructuando un bien que lo entiende suyo, pero que no es suyo cuando le presentan los papeles. Y yo pongo un ejemplo. Incluso lo desarrolla, lo amplía. Lo amplía, y entonces las mejoras son grandes. Ya hay que buscarle un arreglo de otra naturaleza, que lo saben los jueces de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Es así? Sí. Ok. Yo pongo un ejemplo. Si usted vive en el ensanche Luperón, ¿verdad, Mozart? Ese ensanche. Sí. Y usted tiene su bonita casa o tiene un edificio, ¿qué usted puede hacer para legitimar y obtener título? Bueno, usted va donde la familia que son dueños legítimos, que presentan títulos incontestables sobre esas propiedades inmobiliarias. Que datan de un siglo. Y la familia le dice, esa familia que tiene una inmobiliaria de sus bienes en todo el país, le dice, sí, nosotros se lo vendemos. Y le va a cobrar desde el deslinde, el deslindarlo, y le va a fijar un valor de mercado o el valor que acuerden las partes y lo compra y es suyo. Entonces, por eso que usted ve que en el Sánchez Luperón mucha gente tiene su título de propiedad y otros no, porque no han hecho las negociaciones con los dueños legítimos de esos terrenos. Es así. Bueno, lo primero que hay que determinar es si Corde es dueño o no de los terrenos que ocupa hoy el barrio Los Tres Brazos, número uno. A partir de ahí, entonces, la operación no era mala. Ahora, que funcionarios de Corde y terceros intervinientes quisiesen aprovecharse, constituirse en asociación de malhechores, para aprovecharse de una operación que tenía una naturaleza legítima y obtener beneficios espurios, es otra cosa. ¿Ya tú entendiste? Es otra cosa. Entonces, ¿alguien le dio un poder al anterior director de Corde para que procediera a esa transacción? Yo no sé, eso lo sabe el Ministerio Público. La empresa Titulate, creo que se llama, sí, y otra empresa adicional, eran dos, que tenían los mismos accionistas, estaban en calidad para, por ejemplo, financiar el deslinde de las familias que tenían, detentaban, usufructaban esas propiedades. Eso hay que averiguarlo. Y otra cosa, instituciones financieras, si le presentaban los documentos así, podían muy bien financiar una operación de esa naturaleza. Si la operación tenía el vicio del que yo le estoy hablando, de la validez y de la legalidad. Hay gente que iban a un banco ya con el deslinde y con la autorización de Corde a tomar un préstamo. ¿Entiende? Y entonces es bueno que eso se aclare así para decirle, no, mire, usted está siendo sometido a los tribunales o investigado o procesado por el Ministerio Público en razón de que hay evidencia que usted se alió con el propósito de obtener beneficios de carácter personal mediante un ilícito penal. No que la operación global era mala, porque yo repito, el concepto de propiedad no puede ser el patrifamiliismo. Si no, vámonos a un Estado un poco más socialista y vamos dicen que declararon de utilidad pública esos terrenos. Si el Estado lo declaró de utilidad pública, quiere decir que le iba a pagar a Corde, que son su dueño. Mire, le vamos a pagar a Corde los terrenos a un precio X que acordamos, o de mercado, o de tasación. Y el Estado le dice, le donamos esos terrenos a todo el que lo detente. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si es de Corde, y Corde es una institución de comercio privado o de empresarial de orden privado, es con la ley privada, no como si fuera una propiedad del Estado. El Estado es propietario del bien jurídico. Así mismo. Y llamo la atención sobre esto porque ahorita comienzan, se querían hasta robar un barrio. No, así no se habla. Hay un grupo de funcionarios que pudiesen, igual que los del CEA que están ahí, que deberían votarlo a todos y mandarlo a cada quien. Así es la vida, el que comete un ilícito penal
tiene que entender que se tiene que ver con una gente que le dicen Ministerio Público, fiscales, y posteriormente con unos que tienen una toga y una cosa, que se llaman jueces. Y después tienen que ir con el alcaide de una cárcel. Entonces ya eso es todo lo que tenemos que hablar, pero ojalá que alguna vez aquí se le pueda explicar a los ciudadanos las cosas como las estoy explicando. Es lo mismo que la selección de los ¿cómo se llama? De los ministerios públicos, de los fiscales. Anda diablo, hay gente que está diciendo que el gobierno no quiere tal o cual fiscal porque le cae mal, porque es mentira. Lo que pasa es que el PRM le llevó un material a la magistrada fiscal, fiscal del Distrito Nacional, una denuncia X, e inmediatamente la tomaron para enlazar, decir, si Berenice, la magistrada, apreciada magistrada, se va de ahí, la votaron porque le recibió una querella o porque aceptó una querella del PRM. No, Berenice ella no, y tiene razón, ella no va a someterse a la evaluación, porque la ley del Ministerio Público señala que un fiscal puede tener 4 años. Al concurso, no a la evaluación, ya se evalúa por mi desempeño. Claro, al concurso no, porque además no debe ser, porque le queda creo que 1 año y 7 meses, 1 año y 7 meses. Ya son 8 años máximo, ya te tiene que ir. Ella tiene 4 de uno y tiene una parte del otro. Evalúen su desempeño. Evalúen mi desempeño. Pero no la sometan por 2 o 3 el tiempo que va a tener. Pero fíjate cómo en algunos programas de televisión, de esos que son insolentes y que lo único que usan es la difamación y la afrenta como elemento de debate, fíjate cómo inmediatamente han señalado que el gobierno está detrás de ella. De nadie. ¿Qué carajo tienen? Eso es el Consejo del Ministerio Público que está haciendo eso, que es un órgano de múltiples. Como está detrás del Consejo Nacional de la Magistratura que elige a los jueces, que los somete, los lleva a una escuela, los educa y luego los nombra. Fake news. Y la mentira manipulada, la forma. Lo mismo que finalmente va a decir esto, tenemos ya nuestros invitados aquí. Víctor Grimaldi pudo haber sido estrambótico, es verdad. Pero yo dije que no se llega tan lejos, no es tan lejos. Pero qué bueno que dijo eso. Pero cuidado, porque la intención, lo que no hay es la posibilidad, pero la intención sí. Exactamente. Tú te cuadraste para batear, lo que pasa es que está pichando Randy Johnson. Entonces no hay mucha posibilidad de que tú vayas a batear un jonrón, pero te cuadraste. Entonces lo del día 12, qué sé yo cuánto, eso tenía una serie de situaciones que se querían dar. Eso de ir un partido y el líder de una facción de ese partido, ¿puede ser así? Empeñar su propio futuro inmediato ante su adversario en términos personales, de ir a una fiscalía, eso es reducir a un pleito de comadreja un tema que ha debido ser un tema de la nación, de cualquiera, no nivel. Tú decirle al presidente lo vamos a someter ante el fiscal, por vía de decir que el mercadólogo de cuyo nombre no quiero acordarme, brasileño, estafó al país. No. Tú lo que quieres tu objetivo es la figura, la consideración personal del presidente de la República. A mí me parece eso poco digno de tu primo. Me parece de tu primo. Me parece poco digno. Me parece que a nosotros en San Carlos nos enseñaron, cuando se va a pelear, se permite que el otro se cuadre también. Y es sin mordida. Y no es sin mordida y sin patada por las partes púdicas. Así era que peleábamos antes. Así era que se peleaba. Cuádrate. Y el otro. Quítate la camisa. Ay, también y espera que me quite la camisa. Y espera que me quite la camisa. Y que ponga mi camisa que no se arrugue. Así era así. Vámonos a un cambio, señores. Mira, antes de ir al cambio, tenemos los dos invitados, como tú dices, don Manuel Núñez y el joven Harold de la. Pero yo quería. Director del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode, y Manuel Núñez, un historiador amigo de nosotros. Pero miren, usted. Que considera que Mano Guayabo es la mejor zona para vivir en la República Dominicana. Miren, yo creo que los tres estamos coincidiendo en lo siguiente. Celebramos la inauguración del portentoso edificio de la Pontificia Universidad Católica Madre inteligente. Que por cierto, y de lo que quiero confesar, me dio una lección. Mira, Orión y Mozart, miren, cuando se inauguró la Pontificia, yo siempre decía, pero ¿y por qué la Pontificia que surge en el Cibao, en Santiago, no aprovecha para hacer un centro de desarrollo
de las ciencias agrícolas. A más de lo que ha hecho, introducir la profesión de la minería en el país, porque sabía que venía en una acción importantísima. Si hoy tenemos a Osiris de León y toda esa gente, usted conoce, se debe a la pontificia. Y ahora a la Universidad Patricio Lumumba, no te olvides. Bueno, de otra cosa. Entonces, ese edificio que está frente a nosotros aquí, precioso, yo me dije, ay, Dios mío, quizás ahí, en atención a la actividad especulativa de las universidades de hoy, ni siquiera laboratorios hay. ¿Tú sabes cuántos laboratorios tiene? Ese que está ahí. Sí, ¿Qué lección me ha dado? Oigan esto. Esa pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, que inauguró ese edificio, tiene a más de sus 16.450 metros cuadrados, tremendo edificio, 12 pisos, tiene nada más y nada menos que 39 laboratorios, un centro de simulación, un centro de desarrollo de software y un centro de investigación computacional con 20 aulas. Ya, me callé. Cállate, sí, es bueno. Vámonos a un cambio, eso señores, sí, y retornamos con nuestros apreciados invitados del día de hoy. Dale eso. Gracias por sintonizar con su programa Diario de 4. Cuando suceden situaciones de política, económica o de otra índole en cualquier parte del mundo, nosotros aquí te las presentamos en las internacionales. Cientos de policías reprimieron con gases lacrimógenos a centenares de estudiantes universitarios que bloqueaban un bulevar en solidaridad con los transportistas que demandan una rebaja en el precio de los combustibles. Más de 500 estudiantes de la Universidad Nacional, según estimaciones de la prensa, algunos encapuchados, hicieron una barrera con rocas y neumáticos encendidos en el Boulevard Suyapa, en el este de la ciudad, impidiendo el paso de vehículos. Policías antimotines lo desalojaron con bombas de gas lacrimógeno. Los estudiantes se replegaron a la ciudad universitaria, contraatacando con piedras y palos a los agentes, en una batalla que duró unas 3 horas. El Consejo Nacional de Transporte, con más de 100.000 afiliados entre dueños de taxis, buses y camiones, negocia con el gobierno una rebaja cerca del 25% en el precio del galón, 3,8 litros de combustible. En un comunicado emitido, el CNT advirtió que se reserva el derecho de continuar con la lucha a través de los bloqueos, en desacuerdo con la última propuesta del gobierno. La economía nicaragüense está convirtiéndose en otra víctima más de la crisis sociopolítica. Nicaragua ha sido en los últimos 8 años una de las economías más dinámicas de América Latina, con un crecimiento promedio anual del 5,2%. Pero 100 días de violencia han colocado al país al borde de la recesión. En 2016 y 2017, el crecimiento ha mantenido una velocidad de crucero que, según todas las previsiones, se iba a mantener en 2018 en torno al 4,5%. Sin embargo, esas cifras no son hoy más que papel mojado. Según Moody's, en el mejor de los casos, la economía nicaragüense crecerá este año un 1%. En el peor, retrocederá un 1%. La agencia de calificación de riesgo señala además que el aumento de la presión política por parte de los gobiernos de América Latina y Estados Unidos podría debilitar aún más la actividad y conducir a una prolongada contracción económica. Standard & Poor's también ha degradado la calificación de deuda soberana a largo plazo nicaragüense de B positivo a B con perspectiva negativa. En contraste con esas cifras, destaca el aumento de las remesas enviadas desde el extranjero por los nicaragüenses emigrados para ayudar a sus familias, que han aumentado en los 6 primeros meses del año, coincidiendo con la crisis, un 9,1%, casi 725 millones de dólares, lo que supone un 10,9% del PIB de Nicaragua. Una pequeña explosión ante la Embajada de Estados Unidos en Pekín ha hecho saltar todas las alarmas. Según la policía china, ha sido causada por un hombre de 26 años, originario de la región autónoma de Mongolia Interior. Este ha sido hospitalizado tras resultar herido en una mano. La explosión se produjo hacia la 1 de la tarde, hora local, y no causó más heridos. Todavía no está claro si el objetivo del individuo era atacar la embajada estadounidense o hacerse daño a sí mismo.
Para Diario de Cuatro, en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego volvemos con más de Diario de Cuatro.